Desde enero del 2007, la producción petrolera se estancó en Ecuador. Y hoy que baja el precio del crudo, se constata la debilidad de esta industria. ¿Qué cambios puede impulsar el gobierno? Mientras las autoridades sanitarias se preparan para una eventual llegada del coronavirus al Ecuador, hay un sector que ya siente los primeros escalofríos. Es la actividad petrolera. Los precios del crudo han caído por debajo del presupuesto del gobierno. Y ese signo de debilidad hizo que el riesgo país trepara otra vez para rozar los 1.400 puntos. Estas señales externas demuestran que el régimen no ha logrado fortalecer su política de hidrocarburos. Pero, ¿qué cambios se pueden lograr en algo más de un año? En el programa de hoy veremos si el bajón del precio del petróleo marcará una nueva realidad para la economía o si solo se quedará en un resfrío pasajero. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan José Iván Augusto Briones, ministro de Energía y Minas, fue secretario general de la Presidencia de la República. Eduardo López, CEO de la multinacional ecuatoriana Certecpec, fue ministro de Energía durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Y José Javier Orellana, ex viceministro de Comercio Exterior, consultor empresarial y petrolero. Bienvenidos a un nuevo programa de Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de petróleo y de las perspectivas que el gobierno se ha abierto para dinamizar esta actividad en días en los que su precio cae por efecto, entre otros temas, de la epidemia de coronavirus que ha golpeado a China, principal importador de este hidrocarburo. Con nuestros panelistas despejaremos una duda central. ¿Cuán grave es el panorama externo para nuestro país en materia petrolera? Claudia. Carlos, más que el impacto del coronavirus en esta industria, lo que nos debe alarmar es la debilidad de nuestro país para reaccionar a coletazos de este tipo. En enero, Ecuador vendió unos 10.400.000 barriles de petróleo a un promedio de $51,18. Durante ese mes, el precio del WTI, que sirve de cotización referencial para nuestro crudo, promedió los $58 por barril. Pero el coronavirus tumbó su precio a $46,38. De esta manera, nuestro petróleo podría cotizarse en $42, afectando al presupuesto del Estado, que calculó en 51,30 el precio del barril. Las autoridades sugieren que por este bajón, Ecuador podría dejar de recibir más de $80 millones cada mes. Esta realidad incidió, por otro lado, en el riesgo país, que pasó de los 826 puntos del 1 de enero a los 1.380 puntos de estos días, confirmándose la desconfianza de los agentes externos en la fuerza de nuestra economía. Claudia, ¿tanto daño le hace al país una caída de esta magnitud? Es que los problemas de Ecuador en materia petrolera no son coyunturales, se arrastran desde hace varios años. Veamos. En enero del 2007, cuando empezó el correísmo, Ecuador producía 517.000 barriles diarios de petróleo. Y en diciembre del 2019 la producción fue de 542.000 barriles. Es decir, que en 13 años solo se ha incrementado su producción en apenas 25.000 barriles. En el 2007 la producción de las empresas privadas correspondía al 49% y la de Petroamazonas al 51%. Hoy la producción privada ronda el 21% y la de Petroamazonas el 79%, debido a la visión nacionalista con la que el correísmo administró el petróleo en estos años. Estas cifras demuestran que Ecuador, más que interesarle el dinamismo de la actividad petrolera, se dejó llevar por los vaivenes del precio del crudo, relativamente altos en estos años. Entre el 2007 y 2009, Correa gobernó con un petróleo de $65,3, para subir entre el 2010 y 2012 a $89 y cerrar su último periodo entre el 2014 y el 2016 en $64,3. Lenín Moreno ha tenido desde el 2017 un precio promedio de $53,8 que ahora amenaza con caer y desfinanciar la maltrecha economía. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, ¿es posible hacer algo para mejorar las condiciones petroleras de la nación? Bien, gracias Claudia por ese informe y esta va a ser la pregunta central de todo el programa. ¿Qué se puede hacer para cambiar la realidad petrolera en el país? Pero empecemos por lo más coyuntural, señor ministro, bienvenido. ¿Este bajón en el precio del crudo debe o no debe alarmarnos? Carlos, buenos días a la teleaudiencia de Políticamente Correcto. En efecto, nos debe poner una alerta
por la dependencia que nosotros tenemos del precio del crudo en el presupuesto del Estado. El referencial que nosotros tenemos es de $51.30 y con estas fluctuaciones evidentemente habrá menos ingresos. ¿Estaremos perdiendo $10 por Bueno, por yo no barril? quisiera hablar de perder, porque para utilizar el término perder es cuando nosotros percibamos menos de $17 que cuesta producir el petróleo. Estamos dejando de ganar y estamos afectando el presupuesto del Estado. Pero claro, a ver, así. el presupuesto del Estado se desfinancia. Pues, Exactamente. Se desfinancia y estamos tomando medidas. Ahora, yo quisiera referirme... Bueno, nos desfinanciamos con $10 por barril. Nosotros, 51.30 es la referencia. Si nosotros, por ejemplo, hoy me acaban de decir hace 2 minutos que está en 46.80, la diferencia de 4.79, ¿sí?, por 520.000, eso es lo que al día dejamos de percibir y en efecto afecta al presupuesto del Estado. Pero si me permite 2 minutos, a mí me gustaría, Carlos, poner en contexto qué estamos haciendo, porque en la introducción se mencionaba que hay una debilidad, que hay arrastres y que hay un modelo. ¿Qué estamos haciendo para cambiar ese modelo? De eso vamos a hablar todo el programa. Si quiere, deme una idea central para pasar con los otros panelistas y poder ir estamos cambiando al modelo respecto a apertura, transparencia, renegociación de contratos que han sido claves para tener beneficios para el Estado ecuatoriano. De eso vamos a seguir hablando. Pero José Javier Orellana, ¿por qué sube el riesgo país de esta manera ante la baja del petróleo? ¿Es solo un indicador o podremos brevemente explicar cómo está el contexto de esta economía ecuatoriana frente al problema del coronavirus? General, buenos días a los televidentes, buenos días al panel. En general, el Ecuador siempre ha sido correlacionado a los tipos de deuda de Ecuador, desde los bonos Brady en adelante, con el precio del petróleo, dado que es un ingreso alto para el fisco. Además, si hay estudios, por ejemplo, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que es uno de los factores más importantes, si no el más importante dentro del cálculo del riesgo país, ¿no? Ahora, esto va desde el primer día que un barril paseó por Quito, el año 72, y la memoria no me traiciona. Bueno, yo no lo vi, lo he visto en videos, ¿no? La dependencia de Ecuador en el petróleo ha sido enorme y es algo que tenemos que luchar porque en los próximos 10 a 15 años se llegará al pico de demanda de petróleo y de ahí en adelante el precio bajará definitivamente, porque hay una sustitución hacia renovables y hacia vehículos eléctricos, etc. ¿Cuánto cree usted que maneja a los agentes externos, cuánto cree usted que va a durar esta baja de petróleo producto de coronavirus, entre otras cosas? Bueno, 2 estimados que leí últimamente, el de ING y del banco Goldman Sachs, ambos bancos de inversión, reflejan que podría durar más de 6 meses. Si tú ves los futuros de petróleo, sí notas que a partir de julio, agosto empieza a ser un precio mayor que el actual. Y eso te da una indicación que las personas que invierten están pronosticando que esta situación durará unos 6 meses. O sea, hasta marzo. No, 6 meses de ahora. Ok, es decir, hasta agosto más o menos. Sí, es una comparación entre el precio actual y el precio en 6 meses. Entonces, al ser mayor, te da una indicación que las expectativas es que el precio se va a subir. Señor ministro, brevemente, ¿usted cree que podemos sostener 6 meses con un precio bajo de petróleo para el gobierno? Al existir una incidencia en el presupuesto del Estado, lo importante es qué estamos haciendo para compensarla. Entonces, nosotros estamos aumentando las inversiones. Cabe señalar que tenemos previsto para julio del 2020 la ronda intracampos, que son aproximadamente 6 bloques, una inversión de 840 millones. En Tambococha estamos reiniciando los procesos de reinyección, de tal manera que esta industria, que es dinámica, como gobierno estamos creando las condiciones y incrementando la producción, las inversiones, incrementar reserva. Ese podría ser el antídoto si cabe el término. Perfecto. ¿Sí? Y en ese sentido, ingeniero López, el precio bajo del petróleo, que puede ser que se mantenga durante unos meses más, demuestran que la política petrolera del Ecuador durante todos estos años fue mal manejada y que por eso nos debilitamos tanto ante un shock como el de coronavirus. Creo que es importante mencionar que Ecuador en el contexto global no tiene un impacto, o sea, nuestra participación en el mercado con los 500.000 barriles de exportación no es que vamos a cambiar o cambiaríamos de mercado. Por tanto, hacia afuera, en el mercado externo, Ecuador no cuenta en el mapa, pero sí cuenta y es relevante para la economía a nivel interno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tomamos y debemos tomar decisiones, no ahora, deberíamos haber tomado desde el momento que se descubrió el primer barril. ¿Qué queríamos hacer? ¿Cómo queríamos
llevar al país en ese desarrollo petrolero que iba atado al desarrollo industrial pero de el correísmo autosuficiencia. replanteó la visión del petróleo en Ecuador. En No, 13 años, es una mire, política de mire Estado. el caso de Noruega. Noruega tuvo este gran boom de descubrimiento por los 70s y hoy por hoy Noruega es autosuficiente en tecnología, son una de las industrias más tecnológicas y competitivas a nivel mundial y obviamente tienen un nivel de un per cápita, ingreso per cápita más alto, creo que de los más altos a nivel mundial. ¿Qué quiero decir? Que el Ecuador debería haberse enfocado y hoy estamos a tiempo. Yo creo que el ministro José Augusto está planteando una visión clara y además felicito una decisión que la ha ratificado, que es no pertenecer o no seguir como miembro de un cartel o de una organización como fue el OPEP, donde tenía también amaniatado las manos de poder irnos en esa línea de la capacidad real que tiene el país de producir el doble. Seguir en la OPEP nos hubiera tenido una camisa de fuerza Absolutamente, más dura porque hoy mismo, frente a un shock como este. lo que está pasando es que ya se están llamando, a el caso de Saudi Arabia, ya está llamando a los miembros de la organización de la OPEP para ver si es que van o no en una segunda fase de recorte para este año. Esto significaría a un país como el nuestro que en lo poco que tenemos y en la necesidad de recursos, nos pondría en peores condiciones. El Ecuador tiene capacidad para duplicar su producción de barriles de producción por día, por supuesto que sí. Usted hace 15 años hablaba de 1 millón de barriles. Y se lo podía cumplir. Colombia en el año 2005 tuvo 1.500 millones de barriles, Ecuador 5.000 millones. Colombia el 2012 celebró el 1.000.000 de barriles y nosotros celebramos 515.000 el 2012. A la fecha actual, Colombia tiene 1.600 millones de reservas y produce 860.000 barriles. Lo que está planteando el ministro es correcto. Hay que ir hacia el incremento de producción vía inversión, tanto del sector estatal, tanto como el sector privado, creando mecanismos adecuados. Perfecto. Señor ministro, ¿es un fracaso nacional que en el año 2007 haya habido una relación 50-50 entre producción privada y de Petroamazonas y que ahora esta sea 80-20 para el Estado? ¿Se puede entender así el panorama? Yo no lo pondría como un fracaso nacional, son algunos elementos. Tiene que ver con el modelo de contratos y el modelo de operación petrolera que se aplicó en la década pasada, que de alguna manera no creaba incentivos para la iniciativa privada. El tipo de contrato de prestación de servicios no incentivaba la iniciativa privada. Creaba una cierta línea de comodidad porque se pagaba por tarifa y no incentivaba la producción. Y no porque tenemos un petróleo alto. Y era con petróleo alto y ahí se generó este famoso carry forward que implicó egresos adicionales para el Estado. Pero el hecho de haber reducido la producción privada sí es un problema que deberíamos reflexionar. Es un problema que hay que reflexionarlo y yo quiero plantear ante lo que expone el ingeniero López con mucha razón. Nosotros tenemos reservas, tenemos elementos, tenemos recursos. El problema es que no nos ponemos de acuerdo. Y le voy a dar un solo ejemplo. En el tema de Ispingo hay 9 plataformas. Esas 9 plataformas podrían ocasionar de explotarse de manera sostenible, apropiada, un incremento de aproximadamente 220.000 barriles diarios. Ahí están los 700.000 barriles que se decía a inicios de gobierno. ¿Y por qué no se dio eso? No nos ponemos de acuerdo, porque como país todavía tenemos esa línea. A ver, como gobierno nosotros defendemos una explotación sostenible, ambientalmente responsable y con respeto a las comunidades. Eso no se discute. Esa exploración se puede hacer. Hay tecnologías de países que lo están haciendo. El problema es que lanzamos a la palestra de la discusión política un tema que depende la sanidad de la economía o no. Estamos hablando de 220.000 barriles más. Con las 2 plataformas que tenemos aprobadas, que van a comenzar a producir a partir del mes de octubre, podemos tener una producción incremental. Hoy, esa producción incremental nos da aproximadamente 70.000 barriles con renta petrolera. Con esas 2 plataformas a partir de octubre. Exactamente, entonces sí podemos. El tema es que no tenemos un acuerdo de país en el modelo de producción que el país requiere. Bien, y con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto está en Radio Sucesos 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más de este debate, Ecuador, petróleo y perspectivas. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Señor ministro, ¿usted cree que en lo que le queda al gobierno en el poder, es decir, un poco más de 14 meses quizás, pueden ustedes sentar las bases como para cambiar la política petrolera hacia un modelo de apertura como el que usted ha estado defendiendo a lo largo de este bloque y en los meses que usted está al frente de este sector?
Yo creo que este gobierno ha dado un giro importante respecto a la política petrolera y solo voy a mencionar hechos para graficar. Hemos liberado petróleo en aproximadamente 50 millones de barriles, lo cual nos ha permitido gestionar aproximadamente 3.500 millones de dólares. Ese tema lo vamos a hablar en el tercer bloque, la parte esta de la liberación. ¿Cómo hemos liberado? Los otros Entonces, temas, hemos hecho una apertura a que empresas vengan vía contratación pública. Cabe señalar que se ha hecho el primer largo plazo luego de 10 años, en el cual ganó Shell, que es una de las empresas top, un concurso de aproximadamente 20 millones de barriles. Hemos hecho contrataciones con otras empresas como Petroperú, ENAP de Chile, Petrojamaica y Rosneft, lo cual significa una apertura del mercado petrolero que ha permitido posicionar y revalorizar el crudo ecuatoriano. Lo que nosotros somos capaces de vender, ¿no es cierto? Eso es ¿Y la capacidad de producir? La capacidad de producir la estamos incrementando con las rondas que estamos llevando, las que hemos efectuado y las que tenemos programadas. Entonces, esto es una política que de manera simultánea se ejecuta en los frentes de producción y comercialización. Ahora, con un cambio de modelo. Este plan que usted nos propone de ampliar la inversión en el sector petrolero, tiene que ser netamente privado. El Estado ya no puede, ya no da más, ¿no es cierto? A ver, es evidente, y aquí voy a poner dos cifras, porque a veces nos olvidamos, y yo no quiero ser reiterativo, pero olvidamos el tipo de hueco fiscal que nosotros recibimos y los esfuerzos que hemos tenido que hacer como gobierno y como sociedad. El hueco fiscal proyectado era de 8.000 millones para el año pasado, cerramos con cerca más o menos 3.600. O sea, existe una realidad de déficit fiscal. En ese contexto hay prioridades, claro, y no tenemos lo que quisiéramos para invertir en las exploraciones y explotación petrolera. Es que ese fue el error del modelo anterior, pues, haber abarcado todo desde producción Petroecuador, y cuando no tienes para invertir te quedas con una producción mediocre de 500.000 barriles en 13 años. Y lo importante es qué estamos haciendo. Nosotros hemos puesto en marcha campos maduros, campos menores, oil and gas y la Intracampos 2, que tenemos previsto hacer en el segundo semestre de este año. Son acciones concretas, no solo enunciados, sino acciones que están en marcha. Perfecto. José Javier Orellana, ¿la industria petrolera mundial cree en las políticas del Ecuador como país, como para decir, con esta simple decisión o gran decisión que va a tomar el gobierno de Moreno, van a llegar los inversores? A ver, en el gobierno anterior solo hubo una ronda petrolera. Este gobierno ha hecho muchas más rondas petroleras, como lo indicó el ministro hace poco. Sin embargo, hace ya más de un año vino aquí Exxon y vino Shell por el tema de una potencial del campo suroriente, que es un campo vecino al Perú, y del lado del Perú se explota, mientras que del lado de Ecuador no hay ningún tipo de operación, ni siquiera hay manera física de llegar, hay que llegar en helicóptero. Y esa es la gran esperanza, esa quizás sería la joya de la corona. El suroriente. Sí, el campo suroriente. De ese, el exministro, el anterior ministro, indicó en la época que se hablaba de llegar a 700.000 barriles de que ese también iba a ser una ronda. Intracampos, que es una ronda exploratoria. Intracampos básicamente es explorar si hay más reservas entre los campos. ¿Cuál es el principal problema en ese suroriente? Es el tema de las comunidades, habría que preguntarle al ministro. Pero ¿usted qué cree, José Javier? Yo creo que son partes. Es un parte que no nos hemos puesto de acuerdo, de que somos un país petrolero que quiere llegar a la etapa en que el petróleo perderá valor, porque para allá apunta con todos los cambios climáticos. ¿Cuándo va a llegar eso? En los próximos 20 años. O sea que si no apuramos hoy, nos vamos a quedar con el petróleo bajo tierra. Nos vamos a quedar. Y vamos a perder. La edad de la piedra no acabó porque las piedras desaparecieron, sino porque empezó a haber cobre, empezó a haber bronce, etcétera, ¿no? Pero la pregunta se la dejo al ministro de por qué el tema suroriente. Ok, ya le vamos a ver que responda. Y en ese sentido, Eduardo López, ¿cree que usted hay tiempo para cambiar esa mentalidad del Ecuador sobre qué creer de su política petrolera como para atraer inversión extranjera? Usted ha sido de los que más se ha quejado del maltrato que ha recibido el empresario privado en el tema petrolero durante estos años. Y con legítima razón. Voy a mencionar dos cosas. Una importante, creo, ¿dónde radica el problema? El país siempre necesitó y necesita, por supuesto, establecer una política de Estado. O sea, si no tenemos una visión de corto, mediano, largo plazo, a 30 años. José está mencionando algo importante que el ministro también lo ha mencionado. El petróleo per se, de aquí apenas al 2030, si no es competitivo, escuchen esto, para poder movilizar vehículos livianos,
comparables con los costos que es movilizarse en un vehículo eléctrico, que este barril esté entre 10 y 20 dólares, no compite. Entonces, la advertencia de lo que se va a venir en el mediano plazo, es altamente sensible para tomar medidas y acciones y correctivos rápidos. ¿Cuándo debe estar lista una política petrolera? Yo creo que si la propuesta que ha mencionado el ministro Augusto, de establecer este diálogo, que creo que es el camino, y por ahí es donde siempre nosotros estuvimos planteando algunas oportunidades. Reunámonos el gobierno, los industriales, los sectores políticos, los sectores sociales, los académicos, y pongamos claro tal cual, incluso los ecologistas, y pongamos tal cual está el panorama del Ecuador frente al mundo, y el Ecuador en el mundo cuánto pega, cuánto aporta. Ya no es tanto cuanto desde lo global a lo local, sino lo local, ¿cómo lo vamos a resolver? Porque eso lo toca resolver a los ecuatorianos. Esta es la última década que tenemos para gozar de si economía vamos petrolera. a hacer algo, lo vamos a tener que hacer hoy. Usted decía una pregunta, Carlos, muy oportuna al ministro. En los 2 años, hoy es el día. No es en 2 años y el próximo gobierno. Hoy tenemos que empezar con este diálogo y resolver un tema de cortísimo plazo. Duplicar la producción, que es capaz, que es posible, que es viable, que las empresas van a venir, por supuesto, bajo 2 escenarios. Una, que establezcamos este diálogo con la comunidad directamente, que es la que más se opone, entendiendo de que ellos van a actuar con inteligencia y sapiencia de saber que esto es recursos para el Estado, para los ecuatorianos, que los recursos naturales es de propiedad inalienable, imprescriptible, indelegable, de propiedad del Estado, no de una comunidad. Ese es un tema fundamental. Perfecto. Si usted me quería contar algo para darle la palabra solo al señor para darte una idea, McKinsey & Company, otros bancos de inversión, otras consultoras, más o menos estiman que desde 2030 en adelante se estará llegando casi un 100% de que los nuevos vehículos serán eléctricos. Pero solo los vehículos, los barcos no, los aviones no. Pero esto pega un 40% del consumo de energía. Sí, sí. Exacto. Entonces eso es un... Bien, ahí tiene dos reflexiones urgentes e importantes, señor ministro. Coincido con la urgencia y que el tiempo es hoy, por eso hemos propuesto el Pacto Social Energético, que significa ponernos de acuerdo los ecuatorianos en qué vamos a hacer con esos recursos que están enterrados, que son tan necesarios y que por temas internos y por visiones ideológicas no lo hacemos. Pero me da la sensación de que no les va a dar el tiempo. No le va a dar el tiempo a José Augusto con esta visión que tiene, que han aplaudido estos 2 invitados, a que eso se llegue a cabo. Nosotros, Carlos, estamos tomando acciones y hemos iniciado diálogos pequeños en comunidades, hemos desbloqueado muchos procesos, pero aquí el tema grande es qué hacemos, por ejemplo, con el ITT. Las 9 plataformas nos podrían dar aproximadamente 30.000 millones de dólares. Imagínense esa cantidad. ¿Sí? Un ejemplo, si es que tuviéramos ya todo libre para que se instalen esas 9 plataformas, ¿en cuánto tiempo podríamos gozar de ese petróleo? Si es que todo estuviera ya expedito. Hay que ver los plazos Por también. Este gobierno ya no alcanzaría, pero nosotros como gobierno responsables tomaremos las decisiones que sean y en octubre comenzaremos con la explotación de 2 plataformas del Ispingo, pero no hay tiempo que perder y no quiero apartarme del tema, pero tan o más crítico es lo que pasa en el sector minero, que hay un potencial muy grande, pero no hay acuerdos nacionales. Bueno, pero seguramente la minería, pero las decisiones se quedará más allá del 2030. Las decisiones hay que tomarlas hoy. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho acciones para el incremento de reservas. En el 2017 las reservas eran de aproximadamente 4.819 millones de barriles. Hemos incrementado al 2018 4.934, porque esta es otra política, reponer reserva, porque normalmente lo que se ha hecho es consumir sin reponer reserva. Estamos reponiendo reserva, pero esto tiene un encadenamiento hasta llegar a la comercialización, que son acciones que tenemos que tomar hoy. ¿Usted cree que pueden lograr, por ejemplo, renovarse contratos con petroleras existentes en el Ecuador que están ya por salir en los próximos años, como Repsol? ¿Cree usted que en este año al menos se podría como mantener una buena relación con las empresas privadas? Nosotros la relación la estamos manteniendo, la estamos reforzando y los resultados son la muestra de ello. O sea, tenemos apertura y apetito de más empresas de venir acá. Y eso es una muestra clara. ¿Y quién nos garantiza que el próximo gobierno va a mantener esa política? Nosotros respondemos por el gobierno. Pero ¿y cómo hacer para que eso se sostenga, sostenga, que la ciudadanía señor ministro? tenga conciencia, que recursos manejados de manera transparente, bien utilizados, gastados donde tiene que hacerse, es la ruta que necesita el país. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial, claro, con la preocupación de que el próximo gobierno quiere inaugurar una nueva era petrolera y se sigan postergando las políticas a largo plazo. Ecuador ha usado la operación financiera de venta anticipada de petróleo para conseguir financiamiento. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta modalidad? Lo analizaremos luego del corte. No se desconecte de la señal de Coavisa.
Una de las operaciones que marcó la actividad petrolera durante el gobierno de Rafael Correa fueron las llamadas ventas anticipadas de crudo a largo plazo, que generaron cuestionamientos y denuncias de supuestos casos de corrupción. Aquí podemos ver cómo el gobierno anterior firmó entre 2009 y 2016 13 contratos con Unipec y Petrochina, así como PTT de Tailandia. En 7 años, el gobierno recibió un financiamiento anticipado por 18.170 millones de dólares a cambio de una garantía equivalente a 1.204 millones de barriles de crudo, negociados bajo tarifas más bajas que los precios de mercado. Todas estas operaciones deben terminar en 2024. Pese a las renegociaciones del actual gobierno, Ecuador aún tiene una deuda con esas petroleras por 3.100 millones de dólares y unos 320 millones de barriles. Por otro lado, el gobierno de Moreno ha optado por impulsar ventas spot y directas de petróleo de entrega inmediata y con precios de mercado. En estos casi 3 años se vendieron a 8 empresas compradoras unos 43,6 millones de barriles a un precio de 2.707 millones de dólares. Hasta ahora, el país no tiene claro si las ventas anticipadas de Correa constituyeron o no un atraco al erario nacional. Y esta pregunta le hago, señor ministro, porque más allá de la bulla y de ciertos sectores como el que tiene Fernando Villavicencio, de que hubo unos grandes negociados alrededor de estas ventas, no tenemos claro qué mismo pasó ahí. Carlos, usted ha mencionado unas cifras y sería bueno remarcar que las preventas per se no son malas. Porque si usted tiene un negocio de banano y prevende el banano, qué mejor que le compren anticipadamente. El problema fue en las condiciones en que se lograron esas preventas y que ha hecho el actual gobierno para cambiarlas. ¿Sí? Explíqueme cuáles fueron los errores en las condiciones. Los errores en las condiciones primero fue, a ver, la cantidad, el volumen versus los barriles de respaldo, por llamarlos didácticamente. Cuando usted mencionaba los 18.000 millones de dólares recibidos por el gobierno anterior, implicaron 1.200 millones de barriles de petróleo de alguna manera de garantía o como un colateral. Claro, o sea, no significa que esos 1.200 se vendieron a 17 dólares del barril, porque eso había es lo una que da fórmula, claro. Y ya voy a entrar en la fórmula, cómo hemos cambiado y cómo con un conjunto de decisiones este gobierno logró recuperar y beneficiarse alrededor de 700 millones de dólares, porque fueron varios los elementos renegociados, no solo la fórmula, pero lo importante fue la cantidad que se recibió versus el colateral. Hoy nosotros ya adeudamos apenas, entre comillas, 320 millones de barriles, que equivaldrían a aproximadamente 3.100 millones. ¿Qué hemos hecho con el volumen liberado? Con el volumen liberado hemos hecho 8 ventas de spots, que son ventas a precio de mercado. Hemos hecho una venta a largo plazo. Hemos hecho ventas con otras empresas, con transacciones que yo le mencionaba, alrededor de 3.500 millones, que además de implicar ingresos a las cajas fiscales, tener una apertura hacia el mercado petrolero. No te metes solo con 3 empresas. Y eso es transparencia. Ahora, señor ministro, ¿cuánto fue el perjuicio para el Ecuador de estas negociaciones? ¿Tenemos ya claro cuánto se perjudicó el país? Villavicencio dice que en los contratos con Petrochina hay unos desfalcos de 2.000 millones de dólares. ¿Se puede ya tasar eso? ¿Por qué no lo podemos tener? Yo no quisiera hablar de desfalcos, o sea, no quiero entrar en términos penales porque yo no soy abogado. Yo lo que quiero entrar Pero usted se habla de irresponsabilidad. Yo hablo de irresponsabilidad por la conveniencia, porque es hipotecar el futuro y otros gobiernos que no hemos tenido margen de tener disponibilidad de crudo para hacer ventas abiertas y directas. ¿En esas negociaciones se perdieron muchos dólares por barril? Lo que pasa, por ejemplo, la fórmula. Nosotros cambiamos la fórmula para lograr equidad, lograr premio. El premio anterior era aproximadamente 25 centavos. Hoy logramos 90 centavos. Logramos ajuste en el transporte. Logramos, importante, la reprogramación de volúmenes, el haber liberado esos 50 millones de barriles, implica todas estas transacciones que hemos hecho y nos han permitido ingresos ya y en mejores condiciones. Yo le entiendo que la renegociación les ha facilitado a ustedes un ingreso de dineros y de una mayor apertura comercial. Lo que me preocupa es saber cuánto mismo se perjudicó el Ecuador con los negocios de preventa. No tengo el valor. Si usted dice que negociaron con un diferencial de 70 dólares, 70 centavos en premio, quiere decir que nos perjudicamos en 70 centavos en el gobierno anterior. Yo le pongo el precio global. ¿Cuánto se obtuvo
en la primera fase de la renegociación de estos contratos que los lideró el ministro Carlos Pérez. Se obtuvieron alrededor de 700 millones de dólares, o sea, el Estado recuperó 700 millones que si seguían aplicándose las mismas fórmulas, la misma reprogramación de volumen, el mismo precio de transporte, esos son 700 millones claros, más lo que logramos liberar. O sea que esos 2.000 millones que habla Fernando Villavicencio podrían ser los que ser, más o habría menos... que ajustarse, ver en el tiempo. Más o menos se lo que perjudicó pasa el es que país. estas son ecuaciones dinámicas Así que hay es. que ver cuándo le hace el corte y no quisiera cometer una imprecisión en ese sentido. Le estoy dando conceptualmente... Pero el problema es que el país necesita saber si hubo o no hubo mal uso de esa Hubo mal fórmula, uso. porque si no se victimizan, los correctos se victimizan. Pues. De que hubo mal uso, hubo. Tenemos que determinar el monto. Bien, José Javier Orellana, ¿cuál es el reproche que debemos hacer a estas modalidades de control? A ver, el primero es, por ejemplo, se usó un índice de Argus Media de petróleo del Golfo de México que dejó de existir, cuando normalmente el índice que se usa es el West Texas Intermediate, el WTI, o sea, eso es algo bastante O sea, confuso. el gobierno anterior debió haberlo manejado en función del WTI. Mira, yo no he leído los contratos para serte preciso, he escuchado de distintas personas, pero sé que en algunos de ellos se usó Argus Media, Golfo de México, semipesado. Eso ya es una trampa. No, bueno, ese índice dejó de usarse, entonces hubo un lapsus en el cual básicamente no había contra qué medir el precio del petróleo. Eso es uno. Segundo, por ejemplo, este año hay que hacer malabares. Este año se renegoció con PTT la entrega de petróleo porque no había suficiente petróleo para entregar. Se iba a ver el caso sui generis que íbamos a tener que importar petróleo para vendérselo a PTT. Entonces se movieron ciertos barriles de este año al 2021. Eso demuestra una mala negociación A en ver, los contratos. no estoy seguro, pero al menos no planificaste con seguridad, con un margen de seguridad. Y tercero, tú puedes hacer una figura que se llama titularización de recibos de pago de petróleo. O sea, pudiste haber titularizado las ventas de petróleo, los pagos, claro, tienes que hablar con la compañía, etcétera. Y eso hubiera sido una tasa, porque tu subyacente, el petróleo, en terminología financiera, es la commodity más fungible del mundo. Son miles de millones de dólares que se manejan en opciones, en derivados, en futuros, en forward, etcétera, todos los días en petróleo. Y eso hubiera sido una tasa menor que la tasa de las preventas. Ya. Ahora, ingeniero López, haber recuperado en ese gobierno 750 millones por producto de estas renegociaciones, ¿qué nos dicen? ¿Que realmente se malbarató el petróleo ecuatoriano? Yo creo que todo nace de la transparencia. Hay dos cosas de lo que yo he escuchado. Primero, porque que el contrato tiene algunas condiciones. Primero, uno secreto el contrato, ¿verdad? Yo personalmente no tengo idea qué dice el contrato. Y de los expertos o los analistas que han hablado, todos suponen lo que tiene el contrato. Quizás al ministro tal vez sí le podrían haber dado acceso, o si tuvo acceso a toda la documentación. Y entonces tiene más elementos. En forma general, lo que quiero decir es, cuando no hay transparencia, siempre va a generar estas preocupaciones que pueden ser legítimas, que están documentadas, como dicen en ciertos casos, por las fórmulas no divulgadas, y o que efectivamente si ha habido la posibilidad de recuperar una parte de estos ingresos que no estaban contemplados, entonces sí había margen. Pues esta recuperación que hace Pérez y que la defiende el gobierno de Moreno demuestra que hubo una mala negociación en los contratos anteriores. Posiblemente los márgenes que se estaban planteando allí daban más en favor del Estado. Quizás eso es lo que está demostrando con esta negociación. Si fue suficiente o no, no es el punto. Acá es cómo vemos a futuro. Lo que vemos a futuro es que nosotros no podemos vivir dependiendo de que mañana alguien nos juzgue si hicimos mal o bien. Es nuestra responsabilidad hacerlo bien. Y para eso las empresas públicas, especialmente, que tienen responsabilidad de recursos del Estado, tienen que complementar, el caso de que yo saludo, que esperemos se certifiquen pronto en Petroamazonas, la implementación de la ISO 37000, que tiene que ver con las prácticas antisoborno y anticorrupción. Bueno. Es decir, implementar ISO 37000 en las empresas estatales, yo creo que es una regla y una norma Como y las una tienen urgencia algunas empresas privadas. que las privadas, que nos sentimos, incluso para sentirnos que estamos en igual condiciones de la mesa. Entonces yo creo que parte de la transparencia, debo ser y parecer. Entonces creo que por ahí el ministro tiene un gran desafío, creo que tiene un equipo también ahora nuevo, incorporado a su gestión, donde podría lograr que esto vaya de la mano de una política de transparencia. Señor ministro, para irnos a corte brevemente, ¿qué pasó con estas confidencialidades en los contratos? ¿Por qué no se pueden divulgar completamente para entender bien la magnitud de las negociaciones? Los contratos tienen cláusulas, son de naturaleza privada y confidencial.
que por temas de mercado, y está claramente establecido, no pueden ser divulgados. Y nosotros tenemos que respetar eso. Nosotros tenemos que respetar, he tenido acceso. Los contratos de China tienen ubicado el arbitraje en Inglaterra y el de Tailandia en Singapur. Entonces, hay cuestiones que deben de respetarse. Solo para nosotros, no caer en los nosotros que nos como país hemos perdido dañado 3.600 millones de dólares por no cumplir los contratos. Exactamente. Ojo, tengamos, o sea, porque aquí se trata de tomar medidas, pero no caer en la irresponsabilidad que luego nos hace pagar cifras que no tenemos. O sea, no por populismo vamos No, a caer aquí hay que ser en un mal peor. Nosotros hemos dado muestras de acciones, estamos renegociando los contratos, estamos condenando lo condenable, pero tampoco podemos caer en el populismo que vamos a sacar copias y entregar los contratos cuando hay cláusulas de confidencialidad sujetas a un arbitraje internacional. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. El gobierno diseña una política de subsidios para eliminar este beneficio a algunos sectores. ¿Esta es una medida políticamente correcta? Lo analizaremos al volver del corte comercial. No se desconecte. La eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles es un tema muy complejo en este país, que desde 1974 mantiene este beneficio. Sin embargo, la realidad económica no mejora, el contrabando no se detiene y los grandes grupos de poder siguen lucrando de este subsidio. Veamos. Ecuador es un país petrolero por excelencia. La producción de petróleo ronda los 539.000 barriles por día, lo que representa el ingreso de más de 10.000 millones de dólares al año. Dinero que sirve para cubrir los subsidios, gasto corriente y deuda. El subsidio más grande que tiene el Ecuador es a los combustibles fósiles, unos 2.000 millones de dólares al año. En el 2018, al inicio de la crisis económica, el gobierno de Lenín Moreno liberalizó el precio de la gasolina súper, que ahorró al Estado unos 144 millones de dólares. Esta medida no tuvo mayor afectación, pero con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la medida se tenía que extender a la eliminación de subsidios en todos los combustibles, extra, ecopaís y diésel. Ese era el objetivo del actual gobierno y así lo anunció el 1 de octubre del 2019. Ese subsidio ha beneficiado durante décadas principalmente a los que no lo necesitaban y a los que viven del contrabando. La medida podría ser necesaria, pero fue extremadamente impopular. Se inició un paro nacional con los transportistas y estudiantes. Luego siguió un levantamiento indígena. Manifestantes de casi toda la sierra y Amazonía llegaron a Quito. En 11 días se incendió el país con fuertes enfrentamientos entre los protestantes, la fuerza pública y contra la prensa. La única salida fue derogar el decreto 883 y dar marcha atrás en la eliminación de los subsidios, abriendo una mesa de diálogo con los indígenas y la ONU. Diálogo que no ha dado ningún resultado. Cada año se pierde unos 114,6 millones de galones por el contrabando de combustibles, sobre todo en las zonas fronterizas, donde el consumo por persona crece con respecto a cualquier otra zona. Además que estos subsidios favorecen a los grupos con mayores ingresos. Se afirma que el 85% de la gasolina subsidiada beneficia a los más ricos. Por estas razones, en los últimos días, los ministros de Estado, junto con el vicepresidente Otto Sonnenholzner, trabajan en crear una política para focalizar los subsidios. ¿Es políticamente correcto que este gobierno defina una política de subsidios? Bien, señor ministro, ¿y es políticamente correcto que este gobierno deje el poder con una política clara de focalización de subsidios? Además de políticamente correcto, es económicamente necesario y es responsable con la ciudadanía transparentar el tema de los subsidios. Y hemos venido trabajando, por ejemplo, en el tema de contrabando, en una acción conjunta entre hidrocarburos, policía, Fuerzas Armadas para disminuir el contrabando. No puede ser que por cada tanquero que pase al otro lado se beneficien $14.000 por viaje. Eso es inaceptable. La semana pasada el alcalde de Tulcán me decía a mí que por más controles que se pongan siempre hay unas fronteras porosas por donde se van los combustibles. Lo que quiere decir es que el verdadero incentivo no son los controles, sino el precio barato del crudo para los narcotraficantes que le tienen la droga con esos precursores. Además de ello, Carlos, es la conciencia ciudadana. No es posible que nosotros estemos subsidiando una actividad ilegal y estamos combatiendo lo mismo. Ahora, lo que sí me preocupa a mí, señor ministro, y esto yo quisiera ver si hay una autocrítica de parte de ustedes, es cómo es posible que a partir del mes de octubre, cada vez que se les pregunta a ustedes, a los distintos ministros,
¿Cómo va el tema de la focalización de subsidios? Ustedes dan largas y dicen estamos trabajando, estamos focalizando, estamos viendo el mejor método, pero en octubre ustedes lanzaron un decreto de una sola sin haber previsto estas metodologías en las cuales ustedes ahora se están como enfocando para dar largas al asunto. En octubre se tomó una decisión responsable y económicamente necesaria que lamentablemente no fue percibida así y tuvimos los problemas que tuvimos en esa época. De acuerdo, pero ahora en cambio cuando se trata de la focalización ustedes se enredan, le dan muchas largas a explicar cómo vamos a focalizar los subsidios. Yo no creo que nos enredemos, Carlos, y la prueba es la toma que sacaron hace unos minutos. La semana pasada tuvimos una reunión con 50 sectores para hacerles ver la necesidad de transparentar los subsidios y que lleguen a quienes definitivamente lo necesitan. O sea, nosotros hemos venido trabajando, la decisión política se tomará en el momento oportuno y se va a tomar este año porque el país lo requiere. ¿Antes de octubre? Tendrá que ser en el primer semestre. En el primer semestre de este año vamos a saber cómo se va a focalizar sí, las señor. subvenciones en este país. Hay que ahorrarse esos 2.000 millones de dólares que se le va al país. Esos 2.000 millones deben orientarse a quien realmente lo necesitan y no a personas que no lo requieren. Ingeniero López, este gobierno nos metió un gran lío, un gran debate en octubre con el tema de la eliminación de los subsidios desde una visión económica que me parece que era correcta por un lado, pero también con unas particularidades sociales que estallaron en ese mes. ¿Usted cree que este gobierno no puede dejar el poder si no se aclara al país cómo mismo vamos a hacer con esta política social de subsidiar los combustibles? Bueno, hay una responsabilidad, yo creo que todos somos corresponsables, como mirando hacia atrás, de las decisiones que se dejaron de hacer y que se tienen que tomar tarde o temprano. La decisión de tomar, como ha mencionado el ministro, este semestre, de focalizar el subsidio, yo creo que es un tema dialogado, si es dialogado, concertado, está evaluado todos los factores y los actores que van a intervenir y que podrían intervenir en favor o en contra. Yo creo que es viable que esto salga exitosamente bien, siempre y cuando, como ha mencionado el ministro, estos actores estén conscientes de que el beneficiario no es ni siquiera el ciudadano, el beneficiario es otro. Usted fue ministro alguna vez. ¿Cuál es el subsidio que debería ser subsidiado? ¿Cuál es el combustible que debería ser subsidiado y cuál no? Bueno, básicamente los sectores sociales quienes más se podrían beneficiar de esto es de la gasolina extra, pero son en los campos, en las zonas bastante deprimidas, por ejemplo la zona de pesca artesanal, los agricultores, son sectores muy definidos y también que tienen que ser evaluados cuánto de impacto podría tener eso en el subsidio, si vale la pena. Usted dice, por ejemplo, no. subsidiar el diésel, no la extra. La gasolina extra sí. Sí subsidiarla. Esa es la que va a usar y la que usa el agricultor, el pescador, el artesano. Y el diésel más para la producción. El diésel más pega mucho en las industrias, en la producción, en el desarrollo. Por tanto, yo creo que la focalización tiene que ser más, en mi opinión, en la gasolina extra. Y a los sectores sociales más deprimidos, que no son muchos, porque al final el beneficio va a revertir en beneficio de ellos mismos a través de salud, a través de educación, a través de obra pública. Es decir, tienen que pensar que estamos sacando el dinero de un bolsillo para poner en otro. ¿Usted cree que este diálogo sobre subsidios debe darse en función únicamente del tema combustibles o de una política un poco más amplia, como usted la plantea, ingeniero López? Yo creo que siempre hay que ver una visión más de Estado, porque el Estado es un todo y donde todos participamos. Los actores políticos, los actores sociales, los actores de gobierno y industriales y gremios y cámaras, líderes de opinión, creo que todos estamos claros. Alguien se está beneficiando de este subsidio. El ciudadano común no lo es. El ciudadano de a pie no lo es. Entonces, ¿cómo hacemos para que vía un carnet, vía un ticket, vía una ficha, vía un bono, vía un mecanismo controlado, vía un bono, vía un mecanismo que sea auditado, controlado, revisado y analizado previamente, tenga derecho a este subsidio? José Javier Orellana, las amenazas de un petróleo barato y los apuros de la economía nacional reflejada en el riesgo país, ¿vuelven necesaria esta discusión de los subsidios? Sí, pero déjame continuar un poquito con el tema de Eduardo. Mira, hay un 10% de la población, alrededor de 400 a medio millón de hogares que viven en extrema pobreza. Para ellos, esto sí, en referencia a su ingreso total, que es alrededor de $200, esto es un gasto fuerte. El del transporte. Pero hay mecanismos. Estaba conversando con un ejecutivo de El Salvador. En la República de El Salvador te dan una tarjeta electrónica para manejar los subsidios. Y no es de ahora, es de hace más de 10 años.
O sea, soluciones existen. Lo que pasa es que hay que implementarlas. De este tema del subsidio de los combustibles se habla desde que yo me recuerdo. Desde que más o menos y ningún presidente ha tenido valentía para mantenerlos. O sea, para eliminar y mantener la decisión. Ha habido mucha renuencia a poner la cascabel al gato. Ahora, desde los temas del Ecuador, es obvio de la calificación de riesgo de Moody's, que lo indicó tanto el problema político como la falta de la capacidad de la sociedad a aceptar el cambio de los subsidios. Lo que pasa es que no dialogamos en redondo. O sea, tenemos baja producción petrolera, tenemos estos problemas de venta, se nos cae el precio del petróleo, se dispara el riesgo país y no podemos mantener un margen de focalización de subsidios inteligente. Entonces eso significa que la economía se sigue agotando porque nadie hace nada. Pero recordemos que era El Salvador. El Salvador es un país con una guerra civil, donde mataron a un arzobispo en los 70. O sea, si un país en esas circunstancias logra un consenso nacional, no podemos ser menos. Entonces ¿ahí qué podríamos hacer? Pues, tratar de implementar algún sistema que tome a cargo este 10% de la población, estos hogares en extrema pobreza, a los que se les va a afectar. Y hay vehículos, mecanismos electrónicos. Yo, en contrario, creo que la Extra y la ECO sí debería quitarse el subsidio, que nos daría unos 600 millones de dólares, porque no es tanto, es unos 15 a 25 centavos de dólar. Y además en Ecuador hay alrededor de 1,5 millones de vehículos privados. Y la mayoría de ellos son de la clase media para arriba. La clase media baja, la clase baja, pobre, no anda en transporte público. Entonces ese sí merece algún tipo de control. Y el problema es que en ciudades como Quito, ingeniero, no se suben los pasajes, se mantienen los subsidios y los quiteños estamos atrapados en las vías porque tenemos un tráfico terrible. Sí, pero si me permite, nada más para ver. Si el mundo está muy claro hacia dónde va en este cambio de matriz energética y el Ecuador no tiene este diálogo, lo que yo siempre estoy mirando es en un todo, como un Estado. Si todos los actores nos sentamos a ver hacia dónde el 2030, 40 y 50 va el mundo y el Ecuador no está aislado del mundo, en cuanto al consumo de petróleo, de gas natural, las energías renovables que van a entrar como un sustituto de un gran componente que es un 40% para uso de la movilidad. Entonces, no estamos mirando en el todo cuáles son los roles que debe jugar cada uno de los actores, a eso voy yo. Entonces, el subsidio puede ser el diésel o puede ser la gasolina. Si no está entendido en esa visión hacia dónde quiere ir el país y cómo lograr resolver esos huecos fiscales y evitar estos ciclos de precios altos y bajos, esta es una conversación y un diálogo que inicia hoy y ojalá empecemos pronto también, ministro. Señor ministro, una reflexión final. Y la reflexión es que los subsidios no son un fin como tal, sino que es un medio de compensación social. Y mientras no nos pongamos de acuerdo como país, como sociedad, y sigamos incorporando al debate politiquero un asunto tan delicado, siempre vamos a tener los problemas que estamos viviendo. Este gobierno ha dado muestra de responsabilidad, de decisión, y nosotros estamos creando las condiciones para que los subsidios no beneficien a quienes no lo necesitan. ¿Y ese plan de focalización podría ir como el método que nos ha explicado Nosotros José Javier Orellana, de tarjetas electrónicas? Tenemos varias opciones. Por ejemplo, hemos visto técnicamente que puede ser vía tarjeta, vía una tarjeta de débito, o sea, los mecanismos tecnológicos existen. El tema es ponernos de acuerdo en el marco mínimo que permita que esos recursos que se está llevando gente que no necesita lleguen a las poblaciones vulnerables que sí lo requieren. Unos son los contrabandistas que se llevan para narcotráfico y todo lo demás. ¿Y quiénes son los otros que se benefician? Unos son contrabandistas, otros son empresarios, otros son personas que están calentando piscinas con tanques de gas o calefones eléctricos pagando, otros son los que roban la energía directamente. O sea, este es un tema social que tenemos que tener conciencia. ¿Usted cree que como una herramienta clara de focalización sea el método que ustedes escojan, va a haber un consenso nacional o ni eso creo que se va a dar? Yo creo que la herramienta no es el fin. Lo importante es tener el consenso mínimo de qué se debe hacer, a quiénes debe llegar y ahí ponemos la herramienta. Pues. ¿Qué le preocupa? Que si la gente, pese a que ustedes indiquen la herramienta, nosotros, no quieran insistir en que se focalicen los subsidios. Nosotros como gobierno hemos dado muestra de tomar decisiones y vamos a tomarla. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Eduardo López, ¿qué medidas políticamente correctas puede tomar el gobierno en este último año para dinamizar al sector petrolero? Si políticamente correcto nos integramos, los actores privados, el gobierno, los actores sociales, en búsqueda de resolver un problema que no es coyuntural, que es un tema que debemos resolver a corto, mediano y largo plazo, incrementar la producción, duplicar la producción, mayor participación de las industrias locales, mayor diversificación de las exportaciones basadas en la tecnología que podemos desarrollar como país, yo creo que ahí está el secreto. José Javier Orellana.
Lo políticamente correcto es notar que si estuviéramos produciendo 750.000 barriles de petróleo en este momento, no habría déficit fiscal. Y nos diera una oportunidad quizás hasta desarrollar y mantener la inversión pública en ciertos sectores. Ministro José Augusto Briones, ¿qué es lo políticamente correcto? Es políticamente correcto seguir transparentando la gestión y buscar nuevas inversiones que nos permitan dinamizar la economía del país sin afectar a los sectores más vulnerables. Y bien, hoy he querido mostrarles algunas cifras que en retrospectiva nos dicen lo poco ambiciosa que fue la política petrolera durante el correísmo, cerrada a la inversión extranjera y acostumbrada únicamente a los altos precios de los que se benefició. También hemos visto que el gobierno de Moreno no ha logrado impulsar los cambios que el sector requería con la premura que nuestra economía exige. Por eso es que somos tan frágiles ante cualquier impacto externo. Si el petróleo cae más de la cuenta, quizás el país empiece a hablar sobre la necesidad de alentar nuevas inversiones y de cambiar la forma drástica en la que miramos el panorama de los subsidios a los combustibles. Todavía quedan algunos meses de trabajo. Hasta el próximo programa. Así cerramos este debate en Políticamente Correcto. Recuerde que puede ver todos los programas en YouTube en el canal oficial de Ecoavisa. Tenemos una nueva cita el próximo domingo.